¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan confundido o tan cansado que no sabías cómo hablar con Dios? ¿Has tenido días en los que querías orar, pero las palabras no salían? ¿Momentos en los que sentías que Dios estaba lejos en silencio o simplemente que tu oración no llegaba al cielo? ¿Y si te dijera que existe una oración tan poderosa, tan íntima, tan profundamente transformadora, que puede abrir los cielos sobre tu vida, restaurar tu alma y llevarte a una conversación directa con Dios, como un hijo que habla con su padre, una oración que no depende de fórmulas, ni de repeticiones, ni siquiera de palabras elocuentes, sino de algo mucho más puro, más profundo y más real, una conexión viva con el corazón del Creador, una oración que no solo cambia tus circunstancias, sino que cambia tu relación con Él. La mayoría de las personas oran como quien lanza una botella al mar, esperando que algún día Dios la encuentre. Pero esta enseñanza es distinta, porque la oración que vas a descubrir hoy no es un simple acto religioso, es una plática verdadera con el Padre que te formó, con el Dios que te conoce por nombre, con el Señor que nunca dejó de mirarte incluso en tu peor momento. Hay un secreto espiritual, poco enseñado y muchas veces ignorado, que convierte la oración en una conversación viva, real y continua con Dios. Hoy lo vas a descubrir. Este no es un vídeo más, es un encuentro con el cielo, una oportunidad para aprender palabra por palabra cómo orar de una forma que toca el corazón de Dios, que transforma tu atmósfera espiritual y que puede cambiar tu destino. La oración de la que hablaremos no es teórica, es práctica, es sanadora. Y te revelaré exactamente cómo hacerla paso a paso, con base en la palabra, pero también con experiencias profundas del alma. Tal vez te has sentido sin fuerzas para orar. Tal vez estás enfrentando algo tan grande, tan doloroso, que ni sabes cómo comenzar a hablar con Dios. O puede que estés caminando con Él, pero sientes que tus oraciones se han vuelto rutinarias, frías, sin fuego. Este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de cómo restaurar esa conexión, de cómo orar desde lo más profundo del espíritu, de cómo derribar el muro del silencio espiritual. Porque sí hay una forma de hablar con Dios que enciende su respuesta, una forma de orar que activa el cielo, una forma de buscarlo que derrama paz, dirección y poder sobre tu vida. Durante los próximos minutos vamos a estudiar pasajes bíblicos que revelan cómo oraban los que realmente conocieron a Dios. Vamos a ver cómo oró Jesús, cómo oró Ana, cómo oró David, cómo oró el profeta Elías, y qué tenían esas oraciones que las hizo tan efectivas, tan escuchadas, tan llenas de fuego divino. Y al final de este estudio harás una oración conmigo. No una oración cualquiera, sino una conversación íntima con Dios. Una oración que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Así que quédate hasta el final, porque el penúltimo mensaje del vídeo puede ser la llave que desbloquee una bendición escondida para tu vida. Algo que ha estado retenido, pero que será liberado cuando aprendas a orar como un hijo amado, no como un extraño religioso. Antes de comenzar, te animo a que comentes ahora mismo la frase «paz en Cristo». Esa frase es nuestra contraseña espiritual. Une a miles de personas que se reúnen aquí cada día para buscar la voz de Dios. Cada vez que la escribes, te estás comprometiendo con tu fe. Es un acto simbólico pero poderoso, como plantar una semilla de obediencia y esperanza. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este vídeo. No lo haces por mí, sino por el reino. Porque cuando tú le das like, YouTube se ve obligado a mostrar este mensaje a más personas que están necesitando una palabra de Dios ahora mismo. Ese gesto simple puede llevar luz a un corazón que está a punto de rendirse. Tú puedes ser el canal de esa bendición. Y si este canal es un alimento para tu alma, como lo es para miles que no tienen una iglesia cercana,
suscríbete ahora mismo, porque al suscribirte estás diciendo, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Estás entrando en una comunidad espiritual que ora contigo, que aprende contigo, que camina contigo. Cada suscripción es como una piedra viva que edifica este altar digital, donde el Espíritu Santo ministra a diario. Y si ya estás suscrito, recuerda, eres parte de los escogidos, de aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que la comparten, la viven y ayudan a otros a encontrarla también. ¿Estás listo? Entonces, respira profundo. Desconéctate de todo. Este estudio está a punto de comenzar. ¿Deseas que continúe con el bloque desarrollando el primer tema bíblico profundo relacionado con esta enseñanza sobre la mejor oración para platicar con Dios? Puedo comenzar ya mismo. Solo dime, continúa con el bloque. ¿Has tenido días en los que querías orar pero las palabras no salían? Momentos en los que sentías que Dios estaba lejos en silencio o simplemente que tu oración no llegaba al cielo. Y si te dijera que existe una oración tan poderosa, tan íntima, tan profundamente o transformadora, que puede abrir los cielos sobre tu vida, restaurar tu alma y llevarte a una conversación directa con Dios, como un hijo que habla con su padre, una oración que no depende de fórmulas, ni de repeticiones, ni siquiera de palabras elocuentes, sino de algo mucho más puro, más profundo y más real, una conexión viva con el corazón del Creador. Una oración que no solo cambia tus circunstancias, sino que cambia tu relación con Él. La mayoría de las personas oran como quien lanza una botella al mar, esperando que algún día Dios la encuentre. Pero esta enseñanza es distinta, porque la oración que vas a descubrir hoy no es un simple acto religioso. Es una plática verdadera con el Padre que te formó con el Dios, que te conoce por nombre con el Señor, que nunca dejó de mirarte incluso en tu peor momento. Hay un secreto espiritual, poco enseñado y muchas veces ignorado, que convierte la oración en una conversación viva, real y continua con Dios. Hoy lo vas a descubrir. Este no es un vídeo más. Es un encuentro con el cielo, una oportunidad para aprender palabra por palabra cómo orar de una forma que toca el corazón de Dios, que transforma tu atmósfera espiritual y que puede cambiar tu destino. La oración de la que hablaremos no es teórica, es práctica, es sanadora. Y te revelaré exactamente cómo hacerla paso a paso con base en la palabra, pero también con experiencias profundas del alma. Tal vez te has sentido sin fuerzas para orar. Tal vez estás enfrentando algo tan grande, tan doloroso, que ni sabes cómo comenzar a hablar con Dios. O puede que estés caminando con Él, pero sientes que tus oraciones se han vuelto rutinarias, frías, sin fuego. Este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de cómo restaurar esa conexión, de cómo orar desde lo más profundo del espíritu, de cómo derribar el muro del silencio espiritual, porque sí hay una forma de hablar con Dios que enciende su respuesta, una forma de orar que activa el cielo, una forma de buscarlo que derrama paz, dirección y poder sobre tu vida. Durante los próximos minutos vamos a estudiar pasajes bíblicos que revelan cómo oraban los que realmente conocieron a Dios. Vamos a ver cómo oró Jesús, cómo oró Ana, cómo oró David, cómo oró el profeta Elías, y qué tenían esas oraciones que las hizo tan efectivas, tan escuchadas, tan llenas de fuego divino. Y al final de este estudio harás una oración conmigo. No una oración cualquiera, sino una conversación íntima con Dios. Una oración que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Así que quédate hasta el final, porque el penúltimo mensaje del vídeo puede ser la llave que desbloquee una bendición escondida para tu vida. Algo que ha estado retenido, pero que será liberado cuando aprendas a orar como un hijo amado, no como un extraño religioso.
Antes de comenzar, te animo a que comentes ahora mismo la frase paz en Cristo. Esa frase es nuestra contraseña espiritual. Une a miles de personas que se reúnen aquí cada día para buscar la voz de Dios. Cada vez que la escribes, te estás comprometiendo con tu fe. Es un acto simbólico pero poderoso, como plantar una semilla de obediencia y esperanza. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este vídeo. No lo haces por mí, sino por el reino. Porque cuando tú le das like, YouTube se ve obligado a mostrar este mensaje a más personas que están necesitando una palabra de Dios ahora mismo. Ese gesto simple puede llevar luz a un corazón que está a punto de rendirse. Tú puedes ser el canal de esa bendición. Y si este canal es un alimento para tu alma, como lo es para miles que no tienen una iglesia cercana, suscríbete ahora mismo, porque al suscribirte estás diciendo, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Estás entrando en una comunidad espiritual que ora contigo, que aprende contigo, que camina contigo. Cada suscripción es como una piedra viva que edifica este altar digital donde el Espíritu Santo ministra a diario. Y si ya estás suscrito, recuerda, eres parte de los escogidos, de aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que la comparten, la viven y ayudan a otros a encontrarla también. ¿Estás listo? Entonces respira profundo, desconéctate de todo. Este estudio está a punto de comenzar. ¿Deseas que continúe con el bloque desarrollando el primer tema bíblico profundo relacionado con esta enseñanza sobre la mejor oración para platicar con Dios? Puedo comenzar ya mismo. Solo dime, continúa con el bloque. Y si te dijera que existe una oración tan poderosa, tan íntima, tan profundamente transformadora, que puede abrir los cielos sobre tu vida, restaurar tu alma y llevarte a una conversación directa con Dios, como un hijo que habla con su padre. Una oración que no depende de fórmulas, ni de repeticiones, ni siquiera de palabras elocuentes, sino de algo mucho más puro, más profundo y más real, una conexión viva con el corazón del Creador. Una oración que no solo cambia tus circunstancias, sino que cambia tu relación con Él. La mayoría de las personas oran como quien lanza una botella al mar, esperando que algún día Dios la encuentre. Pero esta enseñanza es distinta, porque la oración que vas a descubrir hoy no es un simple acto religioso, es una plática verdadera con el Padre que te formó, con el Dios que te conoce por nombre, con el Señor que nunca dejó de mirarte, incluso en tu peor momento. Hay un secreto espiritual, poco enseñado y muchas veces ignorado, que convierte la oración en una conversación viva, real y continua con Dios. Hoy lo vas a descubrir. Este no es un video más, es un encuentro con el cielo, una oportunidad para aprender palabra por palabra cómo orar de una forma que toca el corazón de Dios, que transforma tu atmósfera espiritual y que puede cambiar tu destino. La oración de la que hablaremos no es teórica, es práctica, es sanadora. Y te revelaré exactamente cómo hacerla paso a paso con base en la palabra, pero también con experiencias profundas del alma. Tal vez te has sentido sin fuerzas para orar. Tal vez estás enfrentando algo tan grande, tan doloroso, que ni sabes cómo comenzar a hablar con Dios. O puede que estés caminando con Él, pero sientes que tus oraciones se han vuelto rutinarias, frías, sin fuego. Este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de cómo restaurar esa conexión, de cómo orar desde lo más profundo del espíritu, de cómo derribar el muro del silencio espiritual, porque sí hay una forma de hablar con Dios que enciende su respuesta, una forma de orar que activa el cielo, una forma de buscarlo que derrama paz, dirección y poder sobre tu vida.
Durante los próximos minutos vamos a estudiar pasajes bíblicos que revelan cómo oraban los que realmente conocieron a Dios. Vamos a ver cómo oró Jesús, cómo oró Ana, cómo oró David, cómo oró el profeta Elías, y qué tenían esas oraciones que las hizo tan efectivas, tan escuchadas, tan llenas de fuego divino. Y al final de este estudio harás una oración conmigo. No una oración cualquiera, sino una conversación íntima con Dios. Una oración que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Así que quédate hasta el final, porque el penúltimo mensaje del vídeo puede ser la llave que desbloquee una bendición escondida para tu vida. Algo que ha estado retenido, pero que será liberado cuando aprendas a orar como un hijo amado, no como un extraño religioso. Antes de comenzar, te animo a que comentes ahora mismo la frase paz en Cristo. Esa frase es nuestra contraseña espiritual. Une a miles de personas que se reúnen aquí cada día para buscar la voz de Dios. Cada vez que la escribes, te estás comprometiendo con tu fe. Es un acto simbólico pero poderoso, como plantar una semilla de obediencia y esperanza. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No lo haces por mí, sino por el reino. Porque cuando tú le das like, YouTube se ve obligado a mostrar este mensaje a más personas que están necesitando una palabra de Dios ahora mismo. Ese gesto simple puede llevar luz a un corazón que está a punto de rendirse. Tú puedes ser el canal de esa bendición. Y si este canal es un alimento para tu alma, como lo es para miles que no tienen una iglesia cercana, suscríbete ahora mismo. Porque al suscribirte estás diciendo, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Estás entrando en una comunidad espiritual que ora contigo, que aprende contigo, que camina contigo. Cada suscripción es como una piedra viva que edifica este altar digital donde el Espíritu Santo ministra a diario. Y si ya estás suscrito, recuerda, eres parte de los escogidos. De aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que la comparten, la viven y ayudan a otros a encontrarla también. ¿Estás listo? Entonces, respira profundo. Desconéctate de todo. Este estudio está a punto de comenzar. Hay oraciones que nacen de los labios y hay oraciones que nacen del alma. Ana, la madre del profeta Samuel, nos revela uno de los secretos más profundos sobre cómo hablar con Dios cuando ya no quedan fuerzas para hablar. En Samuel encontramos a una mujer marcada por la frustración, la humillación y la esterilidad. Años de orar, de esperar, de soportar burlas, de ver pasar el tiempo sin respuesta. Pero Ana no se rindió. En lugar de alejarse de Dios, corrió al templo, al lugar de su presencia. Y aquí ocurre algo poderoso. Ana no ora como solemos hacerlo, no usa fórmulas, no recita salmos, no hace discursos religiosos. La Biblia dice que sus labios se movían, pero no se oía su voz. El sacerdote Elí incluso pensó que estaba ebria, pero ella le respondió, «No, Señor mío, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Samuel, ¡qué expresión más profunda! No dijo, «He orado con mis palabras», sino «He derramado mi alma». Ana no le habló a Dios desde la mente, le habló desde lo más roto, lo más verdadero y lo más vulnerable de su ser. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos aprender. Dios no está buscando oraciones perfectas. Él no está esperando que digas las palabras correctas. Lo que Él quiere es tu alma desnuda, tu corazón expuesto, tu verdad, sin máscaras ni guiones. Porque cuando oras desde el alma, cuando tus lágrimas se vuelven tus palabras, cuando tus silencios están llenos de fe, el cielo se abre. Ana no gritó, Ana no exigió, Ana no repitió, Ana lloró y creyó, y Dios la escuchó. En esa oración silenciosa, quebrantada, Ana fue oída. Su petición no solo fue respondida, fue multiplicada.
porque no solo tuvo un hijo, tuvo a Samuel, un profeta que marcó generaciones. Lo que parecía una oración de dolor terminó siendo una puerta de propósito. Tal vez tú también has estado orando por años. Tal vez llevas tanto tiempo esperando una respuesta que has empezado a pensar que Dios ya no te oye. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: derrama tu alma, háblale con el corazón. Calla tus palabras si es necesario, pero no calles tu fe. Dios entiende tu lenguaje interno. Él conoce el gemido que no puedes expresar. Él ve el clamor que no puede articularse en frases, porque más que tus labios, Él escucha tu espíritu. La oración de Ana nos enseña que la mejor forma de hablar con Dios no siempre es con palabras bien dichas, sino con un alma bien abierta. Y cuando oras así, tocas lo eterno. Por eso, si hoy no sabes cómo empezar tu oración, comienza como Ana. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, y aunque no digas nada, derrama tu alma delante de Él. Llora si necesitas llorar, calla si necesitas callar. Pero no dejes de presentarte, porque en ese lugar invisible, donde solo tú y Dios existen, se puede gestar el milagro que cambiará tu historia. Y así como Ana salió del templo con paz antes de recibir la respuesta, tú también puedes recibir esa paz hoy. Porque cuando uno habla con Dios desde lo más profundo, algo siempre se mueve en el cielo. La historia del profeta Elías es una de las más intensas y conmovedoras del Antiguo Testamento. Es un hombre de fuego, de señales, de milagros visibles, pero también un hombre que en su momento más frágil descubre que Dios no siempre responde como él espera. En Reyes, Elías huye al desierto profundamente agotado emocional y espiritualmente. Acaba de enfrentar una gran victoria contra los profetas de Baal, pero lo que debería haber sido un momento de celebración se convierte en una caída en picada hacia la desesperanza. Jezabel lo amenaza, él huye, y en su soledad le pide a Dios la muerte. Si un gran profeta de Dios orando para morir, es en ese estado de quiebre total que Dios decide revelarse a él, pero lo hace de una manera profundamente aleccionadora. Elías se refugia en una cueva y Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Reyes. Entonces vienen 3 manifestaciones consecutivas. Un fuerte viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Un terremoto que sacudía la tierra. Un fuego poderoso y ardiente. Pero en cada una de ellas la Biblia dice: pero Jehová no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, un susurro casi imperceptible, y allí estaba Dios. Este pasaje es una joya espiritual para todos los que buscan orar, pero esperan que Dios les hable en forma espectacular. Muchos piensan que si no sienten algo intenso, si no escuchan una voz audible, si no tiembla el ambiente, entonces Dios no está hablando. Pero la verdad es otra. Dios muchas veces habla en el silencio, en la quietud, en lo íntimo. Lo que Elías descubrió es lo mismo que tú necesitas saber para orar bien. No necesitas estruendo para saber que Dios te escucha. A veces, la respuesta de Dios es un susurro al alma, un pensamiento suave, una paz que no puedes explicar, un versículo que llega justo a tiempo, una impresión silenciosa que te llena de certeza. Por eso, cuando ores, aprende a silenciar tu alma. No llenes cada segundo con palabras. Haz pausas. Escucha, espera. La oración no es solo hablarle a Dios, también es dejar que Él te hable. Y su voz no siempre viene con espectáculo. A veces viene como un susurro que te dice: estoy aquí, no estás solo, confía en mí. En este mundo ruidoso donde todo es prisa, distracción y estímulo, necesitamos redescubrir el arte de la oración silenciosa, de estar ante Dios como lo hizo Elías, quebrados humanos sinceros.
pero abiertos a oír su voz, aunque venga en forma de viento suave. Elías salió de esa cueva renovado, no porque Dios gritó, sino porque le habló al corazón. Y tú también puedes salir de tu cueva, puedes levantarte aunque estés cansado, puedes recuperar tus fuerzas aunque tu alma esté herida. Solo necesitas detenerte y escuchar. Hoy te invito a hacer una oración distinta, no una oración de muchas palabras, sino una oración de silencio reverente. Cierra tus ojos, dile al Señor, háblame aunque sea en un susurro, y quédate así quieto. Porque si haces silencio por dentro, es probable que escuches a Dios como nunca antes. Entre todas las oraciones registradas en la Biblia, ninguna revela tanto sobre el corazón de Dios como la que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Fue allí, en la oscuridad de la noche, donde el Hijo de Dios nos enseñó que la mejor forma de orar no es para evitar la cruz, sino para recibir fuerzas y hacer la voluntad del Padre. Getsemaní significa prensa de aceite. Y eso fue lo que vivió Jesús, una presión tan intensa, tan espiritual, tan profunda, que Lucas describe lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas. Aquí vemos que la oración no es siempre cómoda, a veces duele, a veces implica rendición total, y a veces, como en el caso de Jesús, cuesta lágrimas y sangre. Pero atención a lo más importante, Jesús no huyó del lugar de oración. Aunque estaba en agonía, oraba más intensamente. Aunque deseaba otra salida, no impuso su voluntad. Dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas. Este es el clímax de toda oración verdadera. No se trata de convencer a Dios de lo que yo quiero, sino de alinear mi alma con lo que Él quiere. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu oración ya no busca controlar, sino confiar, entonces el cielo te envía fuerzas. El versículo siguiente dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué hermosa recompensa para una oración honesta. Dios no quitó la copa, pero le dio la fuerza para beberla. ¿Cuántas veces oramos para que algo desaparezca, cuando en realidad deberíamos orar para recibir poder para atravesarlo? Jesús, en su humanidad, deseaba evitar el dolor, pero como hijo obediente, se rindió, y eso abrió el camino de la redención. Fue en Getsemaní donde se ganó la victoria de la cruz, porque toda cruz vencida en oración ya está vencida en el Espíritu. Esta escena nos enseña una de las verdades más puras de la fe. La mejor oración no es la que evita el sufrimiento, sino la que abraza la voluntad de Dios, aun cuando cueste. Cuando tú entras en tu Getsemaní personal, ese momento en que el alma tiembla, el futuro duele y no sabes si puedes seguir, recuerda a Jesús. Ora con sinceridad. Di lo que sientes. Dile a Dios si te duele, si tienes miedo, si quieres otro camino. Pero termina siempre con: no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque ahí es donde ocurre el milagro. No necesariamente un cambio de circunstancias, pero sí un cambio en ti, y eso transforma todo. Tal vez hoy no necesitas una respuesta, sino una rendición. Tal vez Dios no va a quitar esa copa, pero sí te va a enviar ángeles para fortalecerte. Si lo haces, si oras como Jesús oró, tendrás la certeza de que estás caminando en el centro de la voluntad divina. Y aunque duela, aunque parezca oscuro, serás sostenido. Muchos evitan orar porque sienten vergüenza de lo que llevan dentro. Creen que necesitan limpiar sus pensamientos antes de acercarse a Dios. Pero la verdad es que la oración más poderosa no es la que oculta, sino la que expone. Y eso lo entendió profundamente el salmista David cuando escribió uno de los salmos más íntimos de toda la Biblia, el Salmo. Desde el primer versículo, David revela una verdad que desarma todas nuestras excusas. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Salmo. Él no dice: Señor, vengo a explicarte lo que soy.
Dice, tú ya me conoces. Y continúa con una lista impresionante de detalles que Dios ya sabe, lo que piensas, lo que vas a decir, lo que haces en secreto, lo que te inquieta en lo profundo. Nada está oculto, nada sorprende a Dios, nada escapa a su mirada. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no es para informar a Dios, es para abrirle la puerta a Dios. David entendía que hablar con Dios no era contarle cosas que él no sabía, sino permitirle entrar en los lugares donde uno no quiere que entre. Por eso más adelante dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo. Aquí está el corazón de la mejor oración, no esconder nada, no adornar nada, no defenderse de nada, solo presentarse ante Dios como uno es y pedirle, revísame, corrígeme, llévame. Esta es una oración que no busca respuestas externas, sino transformaciones internas. Es una conversación que no exige cosas, sino que pide ser redirigido, reorientado, purificado. Y es en ese nivel de oración donde la relación con Dios se vuelve profunda, sincera y constante. Porque cuando tú sabes que Dios ya conoce tus fallos, tus batallas, tus pensamientos más oscuros, y aún así te ama, entonces ya no hay razón para esconderse. Solo queda rendirse. La verdadera plática con Dios comienza cuando dejas de actuar y empiezas a abrir tu alma. Cuando ya no intentas parecer fuerte, ni santo, ni perfecto. Cuando oras sin filtros, cuando le dices, aquí estoy, este soy, no quiero seguir igual. Ese tipo de oración es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Entra luz, entra aire, entra vida. Y lo más poderoso del Salmo es que aunque David reconoce que Dios lo conoce todo, termina diciendo, guíame, porque el conocimiento sin dirección no basta. Necesitamos que Dios no solo nos vea, sino que nos transforme y nos guíe. Hoy te animo a orar como David reconoce que Él ya lo sabe todo. Y en lugar de esconderte, invítalo a entrar. Pídele que te muestre lo que tú no puedes ver, y sobre todo dile con fe, guíame en el camino eterno. Esa es la mejor oración cuando no sabes por dónde ir, porque quien se deja examinar por Dios también será restaurado por Dios. Uno de los momentos más íntimos y dolorosos de la vida del rey David fue su oración de arrepentimiento después de caer en pecado con Betsabé. Un hombre conforme al corazón de Dios había cometido adulterio, engaño y hasta homicidio. Lo tenía todo, y lo perdió todo por un momento de deseo descontrolado. Pero lo que marcó la diferencia en su historia no fue el error que cometió, sino la oración que hizo después. David no buscó excusas, no culpó a nadie, no disfrazó su pecado. Fue directo al trono de Dios, con el alma rota. En el Salmo escribe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo. Esta oración no fue una obligación religiosa, fue una confesión desesperada. David no oró para evitar las consecuencias, oró porque su alma no podía soportar estar separada de Dios, y es aquí donde aprendemos una verdad poderosa. La mejor oración no es la que intenta limpiar la imagen, sino la que busca restaurar la intimidad. David no pedía solo perdón, pedía limpieza, restauración, renovación. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo. ¿Qué nivel de sinceridad? No le pidió a Dios que lo ayudara a ser mejor persona, sino que le cambiara el corazón. Y esto es clave. Cuando oras desde el verdadero arrepentimiento, no buscas defenderte, buscas ser transformado. Muchos oran para que Dios los saque de sus problemas, pero David oró
para que Dios lo sacara de sí mismo, y eso cambia todo. Él también dijo: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Salmo. Esto revela que David no tenía miedo de perder su trono, su riqueza o su posición. Tenía miedo de perder la presencia de Dios. Cuando llegas a ese nivel de conciencia espiritual, tus oraciones ya no son de apariencia, son de urgencia. Y ese tipo de oración, la que nace de un corazón quebrantado y contrito, Dios nunca la desprecia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo. David no fue restaurado por su talento, ni por su posición, ni por sus obras pasadas. Fue restaurado porque oró con humildad. Y tú también puedes hacerlo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, no importa si sientes que tu error no tiene remedio. Si oras como David oró, con verdad, con quebranto, con hambre de restauración, Dios puede levantarte. Recuerda esto: el orgullo cierra el cielo, pero la humildad lo abre. Hoy, en lugar de esconderte de Dios, corre hacia Él. Dile como David: «Crea en mí un corazón limpio», y deja que esa oración comience a reconstruir lo que tú no puedes reparar. La oración más corta en toda la Biblia, quizás sea también una de las más poderosas. Mientras Jesús estaba crucificado con su cuerpo desgarrado y su espíritu entregado por nosotros, había un hombre colgado a su lado. Un ladrón, un criminal, un hombre que por sus actos merecía el castigo que estaba recibiendo. Pero en su última hora de vida hizo una oración. No fue larga, no fue sofisticada, no fue elocuente, solo dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas. Y Jesús, el Salvador crucificado, le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas. Aquí el cielo se abrió para un pecador, con una sola frase. ¿Por qué? Porque esa frase venía cargada de fe, rendición y reconocimiento. Este episodio destruye la idea de que solo se puede orar con palabras bien estructuradas. Dios no está buscando discursos, está buscando corazones sinceros. El ladrón en la cruz no pidió riquezas, no pidió un milagro físico, no pidió venganza. Solo pidió una cosa: «Acuérdate de mí». Y con eso confesó que creía que Jesús era Rey. Confesó que había vida después de la muerte. Confesó que necesitaba misericordia. Todo eso en una oración de menos de 10 palabras. Este momento nos enseña que Dios no escucha por cantidad, sino por verdad. No necesitas orar una hora entera para tocar el corazón de Dios. A veces una frase puede mover el trono del cielo si viene de un alma quebrantada. El ladrón no podía bajar de la cruz, no podía hacer buenas obras, no podía restaurar lo que había robado, pero podía orar. Y oró lo único que importaba: que Jesús no se olvidara de él. Tal vez tú te sientes lejos de Dios. Tal vez has hecho cosas que te hacen pensar que Él no quiere escucharte. Pero si el ladrón en la cruz fue escuchado en su último aliento, ¿qué te hace pensar que Dios no te escuchará ahora mientras aún respiras? No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán sucia esté tu conciencia, no importa si estás atado, colgado, herido o al borde del final, una oración sincera puede cambiar tu eternidad. Jesús no le pidió al ladrón que recitara un salmo, no le exigió que hiciera penitencia, no le preguntó por su pasado, solo respondió a su fe. Y esa es la esencia de la mejor oración, una fe humilde pero real, un clamor que dice: «Jesús, si aún puedes, acuérdate de mí». Hoy tú puedes hacer esa misma oración, y no importa si no tienes las palabras perfectas. Dios no necesita perfección, necesita entrega. Porque una oración de verdad en el momento correcto puede cambiar tu destino eterno.
Uno de los aspectos más profundos de la oración es cuando dejamos de pedir solo por nosotros y comenzamos a clamar por otros. Eso fue lo que hizo Moisés cuando subió al monte intercediendo por un pueblo que había pecado gravemente. Mientras Israel adoraba un becerro de oro, Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo las tablas de la ley. Y al ver lo que había sucedido, Dios le dijo: «Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Éxodo. Dios estaba dispuesto a destruir a Israel y comenzar de nuevo con Moisés, pero Moisés no aceptó esa propuesta. En lugar de eso, oró por los que lo habían traicionado, por los que se habían desviado, por los que no lo merecían. Y su oración fue tan intensa, tan desinteresada, que dijo algo que muy pocos serían capaces de decir: «Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito». Y de Éxodo. ¡Qué profundidad espiritual! Moisés no estaba orando para ser bendecido, ni para ser exaltado, ni siquiera para ser justificado. Estaba dispuesto a perderlo todo por amor a otros. Este es el nivel más alto de oración, la intercesión sacrificial. Cuando tu corazón se alinea tanto con el de Dios, que tus palabras ya no giran en torno a tus propias necesidades, sino al dolor de los demás. Moisés entendió que el propósito de estar en la presencia de Dios no era solo recibir revelación, sino cargar parte de su compasión, y por eso intercedió. Y su oración cambió la historia. Dios escuchó y no destruyó al pueblo. Esto nos muestra que hay oraciones que salvan familias, hay oraciones que detienen juicios, hay oraciones que rompen cadenas que otros no saben que tienen. Tal vez hay personas a tu alrededor que no oran, familiares alejados, hijos rebeldes, amigos atados. Pero tú puedes ser como Moisés. Tú puedes subir al monte, espiritualmente hablando, y hablar con Dios a favor de ellos. Ese es uno de los misterios más poderosos de la fe. Dios responde a oraciones que no son egoístas. Cuando intercedes, te conviertes en un puente. Y los cielos responden a quienes se atreven a cargar el dolor ajeno con amor. Jesús también lo hizo. En la cruz oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas. Y Esteban, mientras lo apedreaban, dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos. Esa es la oración que tiene el aroma del cielo. Hoy te pregunto, ¿por quién necesitas interceder? ¿Quién en tu vida necesita el perdón de Dios, pero no sabe cómo pedirlo? Tú puedes hacerlo por ellos. Tú puedes levantar un clamor que el cielo escuche. Y créeme, Dios honra la oración que nace del amor. Porque cuando oras como Moisés, te vuelves un verdadero amigo de Dios. Muchos piensan que la oración solo tiene lugar en momentos de calma, en un ambiente espiritual, cuando todo está en orden. Pero Nehemías nos enseña que la mejor oración no siempre es larga ni planificada. A veces es una súplica fugaz desde lo profundo del alma en medio del caos. El contexto es este: Nehemías era copero del rey Artajerjes y al enterarse de que Jerusalén estaba en ruinas, su corazón se quebró. Aunque vivía en el palacio, su alma seguía conectada con el propósito de Dios. En Nehemías dice: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Aquí comenzó una de las oraciones más determinantes de la Biblia. Pero lo más impactante no es solo lo que oró en privado, sino lo que sucedió delante del rey. En Nehemías, el rey le pregunta por qué está triste. Y justo antes de responder el texto, dice: «Entonces oré al Dios de los cielos». Nehemías. Fue una oración rápida, sin palabras audibles, sin rodillas dobladas. Fue una oración relámpago, una invocación silenciosa desde el alma. Y justo después, Nehemías habló con el rey y halló gracia. Este pequeño detalle nos revela un secreto espiritual. Orar no es un acto reservado al templo,
Es una actitud continua del corazón. Nehemías vivía en un estado de conexión constante. Él sabía que podía hablar con Dios en medio de la presión, de la incertidumbre, del trabajo, del riesgo. Y esa oración, aunque breve, abrió puertas políticas, recursos sobrenaturales y protección divina. Gracias a ella comenzó el proceso de reconstrucción de Jerusalén. ¿Cuántas veces tú enfrentas situaciones que requieren una decisión rápida, una respuesta inmediata, un paso arriesgado? En esos momentos no siempre puedes hacer una oración larga, pero sí puedes hacer lo que hizo Nehemías, elevar tu alma en segundos y decir: Señor, ayúdame, dame gracia, habla por mí. Y eso basta para mover su mano. La oración no tiene que ser complicada, solo tiene que ser real. Dios no necesita que esperes el momento perfecto. Él quiere que lo incluyas en todo momento. Nehemías oró y se le abrieron puertas de autoridad, pero también oró cuando vinieron los ataques, las burlas, las amenazas. No dejó de construir ni de orar. Eso es lo que hace alguien que entiende lo que es platicar con Dios. Trabaja con una mano y clama con la otra. Construye muros mientras levanta oraciones. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Quizá estás rodeado de ruinas emocionales, familiares, económicas o espirituales. Quizá estás intentando reconstruir algo que parece imposible. Pero si oras como Nehemías, aunque sea entre respiraciones, entre pausas, entre lágrimas o decisiones, verás a Dios abrirte camino. Porque no se trata de cuánto tiempo oras, sino de cuánto dependes de Él mientras oras. Jesús contó una parábola que derriba de manera radical todo orgullo religioso. En Lucas, Él describe dos hombres que fueron al templo a orar. A simple vista ambos estaban en el lugar correcto. Ambos realizaban el mismo acto, orar, pero solo uno fue justificado ante Dios. El primero era fariseo, y su oración, aunque aparentemente espiritual, era una exhibición de orgullo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas. Observa cómo oraba, no pedía dirección, no confesaba pecados, no clamaba misericordia, solo se exaltaba. Su oración era una lista de méritos personales. No era una plática con Dios, era una exaltación de sí mismo con forma de oración. En cambio, el publicano, un cobrador de impuestos despreciado por la sociedad, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas. Esa simple frase, cargada de humildad, arrepentimiento y verdad, movió el corazón de Dios. Jesús mismo concluye la parábola diciendo: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí aprendemos algo esencial. Dios no escucha oraciones adornadas por labios altivos. Él escucha el clamor genuino del que reconoce su necesidad de gracia. Hay personas que creen que no pueden orar porque no conocen la Biblia, no saben hablar bonito o no tienen una vida perfecta, pero esta historia demuestra que lo único que se necesita para orar bien es un corazón humilde. La oración del publicano fue breve, fue vergonzosa, fue sin adornos, pero fue verdadera. Y en el reino de Dios, la autenticidad pesa más que la elocuencia. La gran tragedia de muchos creyentes no es que no oren, sino que oran desde el lugar equivocado, desde el ego, no desde la dependencia. Creen que por cumplir ciertas reglas tienen derecho a exigir, pero Jesús nos enseña que solo el que se humilla es exaltado. Cuando tú oras, ¿desde dónde lo haces? Desde la seguridad de tus obras, desde la comparación con otros, o desde la conciencia de que sin Dios no puedes nada. Hoy el Espíritu Santo te invita a hacer una oración como la del publicano. No es cómoda, no es popular, pero es eficaz. Dile al Señor con todo tu corazón: sé propicio a mi pecador. No vengo por méritos,
vengo por misericordia. Y esa oración dicha con sinceridad te abre la puerta del favor divino. No importa si fallaste ayer, no importa si no sabes hablar mucho, lo que importa es que reconozcas tu necesidad del Salvador. Esa es la clase de oración que Dios escucha, y esa es la base de toda relación verdadera con Él. Jesús, sabiendo que muchos creyentes se desanimarían cuando no vieran respuestas inmediatas, contó una parábola especial para enseñar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa parábola está en Lucas y tiene como protagonista a una viuda, símbolo de vulnerabilidad, que clama por justicia ante un juez injusto. Este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, la viuda no se detuvo. Una y otra vez acudía ante él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». El juez fastidiado terminó diciendo: «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Lucas, y aquí viene la enseñanza de Jesús. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas. Esta parábola es una joya sobre la persistencia en la oración. Nos enseña que el poder de una oración no está solo en lo que pedimos, sino en cómo perseveramos. La viuda no tenía poder, no tenía influencia, no tenía posición, pero tenía una determinación indetenible. Y esa es la actitud que muchas veces Dios espera de nosotros, que no dejemos de orar cuando no veamos resultados inmediatos, que no bajemos los brazos en el día oscuro, que no callemos el clamor, aunque el juez tarde en responder. Jesús no nos está comparando con la viuda, nos está enseñando que nosotros valemos mucho más que ella. Y si un juez injusto respondió por insistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y misericordioso? Dios no se cansa de escucharte. Él no se fastidia de tus súplicas. Él no te ignora como un juez corrupto, pero hay algo que Él busca desarrollar en ti mientras esperas la fe persistente, la oración que no se rinde, la confianza que no depende de señales visibles, el clamor que no se apaga por el silencio. Cuando tú oras sin cesar, estás enviando un mensaje al cielo: «Señor, no tengo a quién más acudir, creo que solo tú puedes». Esa clase de oración sacude el trono de Dios, y aunque no veas la respuesta, aún Él está obrando. Porque en el reino la espera no es inactividad, es formación. Muchos abandonan la oración justo antes de que llegue la respuesta. Se cansan, se frustran, se rinden. Pero la viuda insistente nos enseña que el milagro llega para quien no deja de tocar la puerta. ¿Estás orando por algo hace tiempo? ¿Sientes que Dios está en silencio? ¿Piensas que tu petición no tiene peso? No te detengas. Ora como la viuda. Repite con fe. Insiste con humildad. Clama con esperanza, porque el cielo responde no solo a los que oran, sino a los que no dejan de orar. Una de las escenas más impactantes del ministerio de Jesús ocurre en Juan cuando se enfrenta al dolor de la muerte de su amigo Lázaro. Todo parece perdido. 4 días en la tumba, olor a descomposición familiares, llorando y una atmósfera de tristeza. Pero es en ese escenario imposible que Jesús nos revela una de las oraciones más poderosas que jamás se haya hecho. Antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, Jesús no ruega, no suplica, no entra en una oración desesperada. Lo que hace es sorprendente. «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Juan. Gracias por haberme oído. Jesús da gracias antes de que el milagro ocurra. Agradece por algo que aún no ha visto con sus ojos, pero que ya ha creído en su espíritu. Esto nos revela un secreto espiritual inmenso. La oración, que verdaderamente toca el cielo, es aquella que viene impregnada de fe y gratitud aún antes de que la respuesta se manifieste. Jesús
sabía quién era su Padre. Sabía que orar no era lanzar palabras al aire, sino establecer un acuerdo con el cielo. Y por eso agradeció de antemano. Muchos de nosotros solo damos gracias después de ver el milagro, después de recibir, después de que se resuelve el problema. Pero Jesús nos enseña a vivir por fe, no por vista. Esta es una dimensión de oración que requiere madurez espiritual, orar y agradecer cuando el milagro todavía está detrás de la piedra. Orar con gratitud, aun cuando lo que ves es una tumba cerrada, un cuerpo muerto, una promesa que parece tardar. La gratitud previa es una declaración de confianza absoluta. Es decirle a Dios, aunque aún no lo veo, ya lo creo. Aunque no ha ocurrido, ya sé que está hecho en el cielo. Cuando Jesús oró así, el milagro fue inevitable. La piedra fue removida, la voz fue liberada y Lázaro salió vivo. Y lo mismo puede pasar contigo. Si hoy estás orando por algo que parece muerto, enterrado, imposible, cambia tu oración. Pasa del clamor al agradecimiento, pasa del lamento a la confianza. Dile al Padre, gracias por lo que aún no veo, sé que ya me escuchaste. Esa es una oración que desata el poder, porque el agradecimiento es una llave profética, es fe en acción, es adoración anticipada. Tal vez lo que estás esperando no es que Dios te escuche, sino que tú creas que ya lo hizo. Haz una pausa ahora mismo, y en lugar de pedir simplemente, di, gracias Señor, tú me oíste, confío en ti, y prepárate. Porque cuando oras así las piedras ruedan y lo que estaba muerto comienza a salir. No todas las oraciones necesitan palabras. Hay momentos en los que la mejor forma de hablar con Dios es guardar silencio y esperar. El profeta Habacuc lo entendió de una manera profunda y contracultural. En una época de confusión, injusticia y violencia, cuando parecía que Dios no respondía, él comenzó haciendo preguntas duras. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc. Pero después de su queja inicial, de su clamor sincero, Habacuc hizo algo que revela una madurez espiritual impresionante. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc. Aquí está la clave. Habacuc ora y luego espera. No presiona a Dios. No exige respuestas inmediatas. No llena el espacio con ansiedad. Se queda quieto. Se queda atento. Espera para ver lo que Dios le va a decir. Y esa es una de las dimensiones más olvidadas de la oración, el arte de callar para escuchar. Muchos oran sin cesar, pero no dejan espacio para que Dios les hable. Se acercan con listas, con urgencias, con angustias. Todo válido, pero se marchan antes de recibir dirección. Habacuc enseña que orar también es velar. Es permanecer con el alma despierta esperando que Dios hable en su tiempo, a su manera. Y cuando Dios respondió, lo hizo con visión. Escribe la visión y declárala en tablas, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Habacuc. Esto es tremendo. La oración que espera recibe revelación. Cuando oras y no te desesperas sino que velas, Dios te entrega dirección profética. Y esa visión, aunque tarde, no miente, porque viene del cielo, y lo que viene de Dios no necesita acelerarse, solo necesita fe para esperarlo. Habacuc comienza su libro quejándose, pero lo termina adorando. Su oración evoluciona, y al final declara una de las expresiones de fe más bellas de toda la Escritura: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc. Esa transformación interior solo pudo ocurrir porque esperó en silencio y Dios le habló. Tú también puedes entrar en ese tipo de oración. No te apresures. No ores solo para hablar. Ora también para escuchar. Después de clamar, quédate. Después de pedir, guarda silencio. Después de suplicar, simplemente di, Señor, estoy aquí,
habla a mi espíritu, y en ese espacio sagrado, Dios revela lo que no se ve con los ojos. Tal vez lo que necesitas hoy no es una nueva oración, sino una nueva disposición para oír. Dile al Señor: me quedo en la torre, estoy velando, quiero escuchar lo que me dirás. Y Él, fiel a su palabra, te hablará. Hay momentos en los que una oración no necesita pronunciarse. Hay actos que, aunque silenciosos, gritan desde el espíritu. Y uno de esos momentos ocurre en la casa de Simón el leproso, cuando María de Betania entra sin pedir permiso, rompe un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, y lo derrama sobre la cabeza y los pies de Jesús. No dice una palabra, pero toda la casa se llena de adoración. Esta escena aparece en los Evangelios, Mateo, Marcos, Juan, y en cada uno de ellos se resalta lo mismo. María no hizo una oración de petición, hizo una oración de entrega. Su gesto fue tan profundo que Jesús dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mateo, una adoración tan intensa, tan genuina, que quedó registrada para la eternidad. María no pidió nada, no se justificó, no explicó su acción, simplemente amó en silencio y adoró con todo lo que tenía. Mientras otros criticaban a Jesús, la defendió, porque entendió que ese perfume era más que un regalo, era una oración sin palabras, una confesión de fe, una proclamación de amor, un acto de rendición total. Muchos piensan que orar es solo hablar, pedir, declarar, pero hay un tipo de oración que nace cuando callas y simplemente te postras, cuando en lugar de hacer una lista de necesidades, entregas tu tesoro. Ese perfume que María derramó era carísimo, representaba un año de salario, pero para ella Jesús lo valía todo. Y esa es la oración más elevada, la adoración sacrificial. Cuando tú oras así, no por lo que Él te da, sino por lo que Él es, Dios mismo se inclina a escuchar tu silencio. Tu llanto se vuelve incienso, tu entrega se vuelve aroma, la casa se llenó del olor del perfume, y eso es lo que pasa cuando oras con entrega. Tu entorno cambia, lo invisible se impregna de su presencia, la atmósfera se transforma. Quizás hoy no tienes palabras para orar, quizás el alma está cansada, quizás el corazón no encuentra frases. Haz como María, ven con tu frasco, derrámalo todo a los pies del Maestro. Aunque otros no lo entiendan, aunque parezca exagerado, aunque te critiquen, Dios ve tu corazón y Jesús lo recibe. No hay oración más pura que la que nace de la adoración. No hay clamor más alto que el del alma rendida. Y no hay mejor forma de platicar con Dios que amarlo sin pedir nada a cambio. Hoy te invito a hacer esta oración sin palabras. Entra en tu habitación. Apaga todo ruido. Pon tu corazón delante de Él y dile con tu silencio: tú eres digno, y la casa se llenará de su aroma. Hay momentos en los que la oración deja de ser tranquila y se convierte en una lucha interior intensa y transformadora. Así le ocurrió a Jacob la noche en que se encontró cara a cara con Dios. En Génesis, Jacob se prepara para enfrentar a su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás. Sabe que no está en control. Sabe que necesita algo más que estrategia, necesita intervención divina. Esa noche, Jacob se queda solo y ocurre algo extraordinario. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis. Jacob no sabía con quién peleaba, pero en su espíritu sabía que lo que estaba en juego era más que un encuentro familiar. Era su destino, su identidad, su bendición. Por eso cuando el ángel, una manifestación de Dios, le dice: déjame porque raya el alba, Jacob responde con una frase que marcó toda su historia: no te dejaré si no me bendices. Génesis. ¡Qué declaración de persistencia!
Jacob no pedía una bendición superficial, quería un cambio profundo y irreversible, y no iba a soltar a Dios hasta obtenerlo. Ese momento es una imagen poderosa de la oración perseverante, de la oración que se aferra a Dios aunque duela. Porque si dolió, el ángel tocó su muslo y lo dejó cojo, pero esa herida fue el inicio de su transformación. Al final, Dios le cambió el nombre. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis. Esto nos enseña algo profundo. Hay oraciones que te cambian el nombre. Oraciones que no solo mueven el cielo, sino que te transforman a ti desde adentro. Jacob salió cojeando, pero bendecido, herido, pero renacido, con un pasado de engaño, pero con un futuro de promesa, y así también puede ser contigo. Tal vez llevas años luchando con cosas internas, temores, culpas, traumas, heridas, decisiones del pasado. Pero si haces como Jacob, si te agarras de Dios y no lo sueltas, tu historia puede cambiar. La mejor oración no siempre es la que fluye fácil. A veces es la que se hace con lágrimas, con sudor, con lucha interna, la que te roba el sueño, la que te deja marcado, pero también la que te deja bendecido. No te rindas en medio de la batalla espiritual. Si estás luchando en oración por tu familia, por tu llamado, por tu propósito, sigue clamando, sigue aferrado. Dile al Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Y Él que honra la fe persistente, te dará no solo una respuesta, sino una nueva identidad. Porque cuando luchas con Dios en oración, no sales igual. Sales como alguien que ha sido visto, tocado y transformado por el cielo. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, no les dio una fórmula mágica ni una repetición mecánica. Les entregó una estructura espiritual poderosa que inicia con una declaración que pocos comprenden en profundidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo, hágase tu voluntad. Estas palabras parecen simples, pero encierran una de las expresiones más profundas y maduras que un creyente puede pronunciar en oración. Decir hágase tu voluntad no es resignarse pasivamente. Es entregar el control activamente. Es decirle a Dios, quiero lo que tú quieres, aunque no sea lo que yo quiero. Muchos oran para que Dios bendiga sus planes, pero Jesús nos enseña a orar para que nuestros planes se alineen con los suyos. Este principio es vital. La oración verdadera no es una herramienta para manipular a Dios. Es una disciplina para rendirse a Dios. Cuando tú oras, así renuncias al orgullo, renuncias al miedo, renuncias a la ansiedad de tener que controlarlo todo. Y algo hermoso sucede, Dios comienza a reinar en áreas donde antes reinaba tu voluntad. Porque su voluntad no solo es perfecta, es buena, agradable y perfecta. Romanos. ¿Cuántas veces has orado esperando que las cosas se hagan como tú las entiendes? ¿Y cuántas veces al soltar el control viste cómo Dios obraba de formas que jamás habrías imaginado? Hágase tu voluntad. No es una frase de derrota, es una proclamación de fe. Es decir, confío tanto en ti que prefiero tus caminos aunque no los entienda. Esta es la oración que Jesús mismo hizo en Getsemaní, como vimos antes. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas. Esa rendición fue la llave que abrió la redención. Y lo mismo puede pasar contigo. Cuando sueltes, Dios tomará. Cuando calles tu plan, escucharás el suyo. Cuando sueltes tu control, vendrá su paz. Hoy te invito a orar con esas palabras. Pero desde lo más profundo, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, aunque no se parezca a la mía. Quiero lo que tú quieres. Nada más, nada menos. Nada diferente. Esa oración no solo cambia tu camino, cambia tu corazón.
porque deja de estar dividido entre tus deseos y el reino, y cuando tú te alineas con su voluntad, todo lo demás comienza a alinearse también. En todo el Antiguo Testamento hay una figura poco predicada pero con un testimonio que conmueve por su profundidad y misterio. Enoc. No se nos dice que fue profeta ni rey ni libertador. No escribió libros, no fundó altares, no venció ejércitos. Pero su vida nos deja una de las declaraciones más poderosas que existen. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Génesis. ¿Lo ves? Enoc no simplemente oraba, él caminaba con Dios, y esto nos revela algo trascendental. La mejor oración no es un momento, es una relación, no es algo que haces ocasionalmente, es algo que eres constantemente. La vida de Enoc fue una oración continua. No solo hablaba con Dios en tiempos de necesidad, vivía con Él, conversaba mientras caminaba, respiraba su presencia. Y este es un nivel de oración al que muchos aún no han llegado: la comunión ininterrumpida, donde ya no se trata de decir muchas cosas, sino de compartirlo todo con Él en todo momento. Pablo lo explicó en el Nuevo Testamento cuando escribió: «Orad sin cesar». Tesalonicenses. ¿Cómo se puede orar sin cesar? No es repetir palabras todo el día, sino mantener el corazón abierto a Dios en cada paso. Es convertir el trabajo, los silencios, los pensamientos, las decisiones, en un espacio donde Dios es bienvenido. Orar como Enoc es vivir consciente de su presencia. Es decirle: ven conmigo a mi rutina, a mi jornada, a mi cansancio. Quédate mientras cocino, mientras trabajo, mientras descanso. Esta oración no necesita música ni un lugar específico. Es una conversación que continúa aun cuando no hablas. Es dejar que Dios camine contigo y tú con Él. ¿Sabes qué es lo más impactante? Que Enoc caminó tanto con Dios que un día simplemente desapareció. No murió, fue llevado. Dios se lo llevó porque la comunión entre ambos era tan profunda que el cielo se volvió su única dirección posible. Cuando una persona vive en oración constante, su alma se vuelve liviana, se va desprendiendo de lo terrenal, pierde el gusto por lo superficial y empieza a anhelar cada vez más la presencia de aquel con quien conversa a diario. Hoy quiero invitarte a orar como Enoc, no con fórmulas, no solo con listas, sino con presencia, con compañía, con continuidad. Dile al Señor: no quiero orar solo cuando tengo tiempo, quiero que mi vida sea una conversación contigo. Hazlo tu compañero, hazlo tu confidente, hazlo tu guía en cada paso, y cuando menos lo pienses, ya no estarás orando una vez al día, estarás caminando con Dios como Enoc. Y cuando uno camina así, Dios se encarga de llevarlo por senderos eternos. Hay momentos en los que el corazón está tan cansado, tan herido o tan confundido, que ni siquiera sabe cómo orar. Has intentado expresarte, pero las palabras no salen. Has doblado tus rodillas, pero tu boca está cerrada. Te has quedado en silencio, y aún así sientes que algo dentro de ti sigue clamando. En esos momentos el Espíritu Santo no te abandona. Él ora contigo. Él ora por ti. Él ora dentro de ti. El apóstol Pablo lo explica con una revelación poderosa, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos. Aquí no estamos hablando de un lenguaje estructurado, estamos hablando de un lenguaje eterno, profundo, celestial. Una intercesión que nace directamente del Espíritu Santo dentro del creyente. Qué consuelo saber que no estás solo, ni siquiera cuando te sientes sin fuerzas para orar, cuando tus emociones están turbadas, cuando tus pensamientos están dispersos, cuando tus palabras se terminan. El Espíritu Santo toma el control.
Él escudriña tu interior, Él entiende tu dolor, tu confusión, tus cargas, y lleva todo eso al Padre en una oración perfecta, porque a veces lo que tú no puedes articular ya está siendo gritado en el cielo en forma de gemido espiritual. Este tipo de oración no siempre se escucha con los oídos. Se percibe en el alma, es cuando lloras sin saber por qué, es cuando sientes un ardor interno, es cuando te despiertas en la madrugada con una urgencia de clamar, pero sin palabras, es cuando el Espíritu te está intercediendo desde lo profundo. ¿Y sabes qué más dice Pablo? Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y de Romanos. Eso significa que el Espíritu nunca se equivoca al orar por ti. Él no ruega por caprichos, ni por emociones, ni por desesperos momentáneos. Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Y eso garantiza que la respuesta será perfecta, aunque tarde en llegar. Tal vez tú te has sentido espiritualmente débil, sin palabras, sin claridad, sin dirección. Hoy el Espíritu te dice, yo estoy aquí, no solo te consuelo, yo oro contigo. Y si tú te rindes a Él, si simplemente te callas ante su presencia y le permites tomar el control, comenzarás a experimentar una nueva dimensión de oración, una que no depende de tu fuerza mental ni de tu habilidad verbal, sino de tu sensibilidad espiritual. La mejor oración no siempre es la más larga. A veces es simplemente decir, Espíritu Santo, ora en mí, ayúdame. Y cuando haces eso, aunque tú no lo veas, el cielo se empieza a mover. Daniel fue arrancado de su tierra, llevado como esclavo a un imperio pagano, rodeado de idolatría, presión política y una cultura completamente opuesta a la fe que lo formó. Pero entre todo ese entorno adverso, Daniel jamás dejó de orar. Y eso cambió su historia y la de todo un reino. En Daniel encontramos una de las escenas más impactantes de la vida de este profeta. Los enemigos de Daniel, celosos de su integridad, convencen al rey Darío de firmar un decreto. Por días nadie podía orar a ningún dios o persona excepto al rey. El castigo ser echado al foso de los leones. Pero cuando Daniel se enteró del edicto, su reacción fue inmediata. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel, qué testimonio más poderoso. Daniel no aumentó su oración por rebeldía, tampoco la ocultó por miedo, simplemente continuó orando, como lo hacía siempre. Aquí vemos el resultado de una vida en la que la oración no es un recurso de emergencia, sino una disciplina sagrada. Daniel no oraba porque tenía un problema. Oraba porque esa era su forma de respirar, porque su alma dependía del contacto constante con Dios. Y esa constancia lo sostuvo cuando llegó la crisis. Hoy muchos oran solo cuando todo va mal, pero Daniel oraba cuando todo iba bien, cuando todo iba mal, y cuando su vida estaba en riesgo. Esa fidelidad hizo que el cielo se manifestara. Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró las bocas de las fieras. Porque cuando tú hablas con Dios en lo secreto, Él pelea por ti en lo público. Y cuando el rey Darío vio que Daniel salió ileso, emitió un decreto declarando que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Una oración fiel cambió el decreto de un imperio. ¿Te das cuenta del poder de la constancia, de lo que puede hacer una oración que no se rinde, que no se oculta, que no se negocia? Hoy el Espíritu Santo te llama a ese tipo de vida, una oración diaria, persistente, honesta, íntima, una oración que no depende del humor ni de las circunstancias, una oración que te sostiene, te transforma y te protege. No necesitas ser un profeta para tener esa vida, solo necesitas decidirte a orar, cada día, sin excusas, sin interrupciones, sin condiciones. Abre tus ventanas hacia Jerusalén, dobla tus rodillas,
Levanta tu corazón, y como Daniel haz de la oración tu hábito más firme, porque cuando lo haces, no hay decreto crisis ni foso de leones que pueda destruir tu comunión con Dios. Has llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de ti. Muy pocos terminan un estudio tan largo, tan profundo, tan lleno de palabra y confrontación espiritual. Pero tú te quedaste. No te apartaste. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te ha estado hablando durante todo este tiempo. Él ha tocado tu corazón, te ha despertado el alma, te ha recordado algo que ya sabías, pero quizás habías olvidado, que Dios no quiere solo oírte, quiere platicar contigo. Este no ha sido un mensaje teórico, no ha sido un sermón de rutina, ha sido un viaje al corazón de la oración verdadera. Una travesía desde las lágrimas de Ana hasta el silencio de Habacuc, desde el clamor de Jacob hasta el susurro que Elías oyó en la cueva, desde el gemido del Espíritu hasta el caminar de Enoc. Y ahora, al final tienes dos caminos: seguir orando como antes, o comenzar una vida de comunión diaria, profunda, transformadora, con el Dios que te formó, te escucha y te espera, porque orar no es solo hablar. Es rendirse, es confiar, es amar, es esperar, es caminar, es llorar si hace falta, es callar si no hay palabras, es simplemente ser tú delante de Él. Tú no necesitas fórmulas, no necesitas un vocabulario especial, no necesitas repetir oraciones ajenas, solo necesitas abrir tu alma, y eso lo puedes hacer ahora. Pero antes de orar juntos, te voy a pedir algo muy importante. Comenta esta frase como señal de pacto espiritual con Dios. Mi vida será una conversación continua con el Señor. Esa frase no es para mí, es para ti, es para el cielo, es para sellar este momento. Es como decirle al Padre: no quiero hablarte solo en emergencias. Quiero vivir contigo, platicar contigo, conocerte de verdad. Y si tú ya comentaste antes, paz en Cristo, y ahora escribes esta nueva frase, estás activando una declaración de propósito espiritual que tiene poder. Además, cuando comentas y le das me gusta a este vídeo, no estás haciendo algo superficial. Estás siendo parte de la misión del reino. ¿Sabías que cada vez que tú interactúas con este canal YouTube, muestra el mensaje a personas que están perdidas, deprimidas, a punto de quitarse la vida o desconectadas de Dios? Y tú eres parte de eso. Tú te conviertes en un sembrador de luz, en alguien que comparte esperanza, en un mensajero de oración viva. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora. No porque este canal necesite números, sino porque tú necesitas un lugar donde tu fe sea alimentada, desafiada y fortalecida. Muchos que están lejos de una iglesia han hecho de este canal su altar diario, un lugar de encuentro con el Espíritu Santo, un refugio en medio del caos, una fuente de alimento cuando el alma tiene hambre. Así que suscríbete, y no solo serás un seguidor, serás parte de una comunidad de guerreros espirituales, de hombres y mujeres que oran, que buscan, que claman, que no se rinden, porque aquí no estamos jugando a la religión, aquí caminamos con Dios. Una reflexión final. La oración es el acto más humano y más divino a la vez. Es la criatura hablando con su Creador. Es el Hijo volviendo al Padre. Es el polvo de la tierra conversando con el aliento del cielo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener la disposición de abrir tu corazón. Y si aún dudas, recuerda esto: Dios ha escuchado oraciones en cuevas, tumbas, prisiones, desiertos, valles, montes, altares, palacios, pescaderías y crucifixiones. Él ha escuchado a pastores, prostitutas, niños, reyes, viudas, enfermos, traidores, ladrones y endemoniados. ¿Cómo no habría de escucharte a ti? Ahora mismo. El cielo nunca está tan lejos como crees. Solo está a una oración de distancia. Ora conmigo ahora, Padre. Aquí estoy.
No tengo todas las palabras, pero tengo el deseo. No sé orar perfecto, pero sí quiero orar con el corazón. He entendido que no es repetir, sino rendirme, que no es impresionar, sino confiar, que no es gritar, sino creer. Perdóname por orar solo cuando me convenía, por hablarte solo cuando necesitaba algo. Hoy quiero que mi vida entera sea una oración, una conversación que no termina, una relación que crece. Espíritu Santo, cuando ya no pueda hablar, ora tú por mí. Cuando no sepa qué decir, interpreta mi silencio. Cuando esté débil, intercede con gemidos. Jesús, enséñame a orar como tú oraste, a confiar en el Padre como tú confiaste, a amar la voluntad de Dios aunque duela. Señor, no quiero solo buscar tus manos, quiero buscar tu rostro. Desde hoy, caminaré contigo como Enoc, insistiré como la viuda, lucharé como Jacob, adoraré como María, clamaré como Ana, confiaré como Habacuc, y aun si no entiendo todo, seguiré hablando contigo porque sé que tú sí me entiendes. Amén. Acción final y tiempo de adoración. Ahora te invito a hacer 3 cosas antes de terminar este momento sagrado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No pospongas más tu compromiso con lo eterno. Comparte este vídeo con alguien que necesite volver a orar. Tú puedes ser el puente que salve una vida. Permanece en silencio unos minutos más. Deja que la música final del vídeo fluya. No apagues aún. No cierres. Este es tu tiempo de adoración silenciosa. Permite que el Espíritu Santo selle lo que hoy ha comenzado. Respira, cierra los ojos y quédate a solas con aquel que ha estado contigo todo este tiempo. Porque ahora lo sabes, orar no es un acto, es un encuentro. Y ese encuentro puede comenzar ahora mismo.